Imagina que miras a tu alrededor y todo parece estable. Los supermercados están llenos, las calles siguen iluminadas, los camiones continúan circulando y los titulares hablan de crecimiento, de avances tecnológicos y de una supuesta recuperación. Pero detrás de esa apariencia de normalidad se está gestando una tormenta silenciosa. Una tormenta que no llega de repente, sino que se prepara con calma, como esas olas que retroceden antes de golpear con toda su fuerza. Esa calma es el año 2025. El golpe será el año 2026. Y quienes no se preparen ahora lo pagarán con creces. La propia Organización Mundial del Comercio, que rara vez lanza señales de alarma, acaba de advertirlo. Sus pronósticos se han desplomado como una losa sobre la economía global. Hace apenas unos meses, proyectaban un crecimiento del comercio del 1,8% para 2026. Hoy esa cifra se ha reducido a un miserable 0,5%. En términos económicos, eso no es una desaceleración. Es un frenazo. Es como pasar de avanzar en carretera a pisar de golpe el freno con un camión cargado cuesta abajo. Y lo más inquietante es que ese frenazo llega justo después de un espejismo. Porque el año 2025, según las cifras oficiales, parece un año brillante. La Organización Mundial del Comercio incluso ha revisado al alza sus previsiones y ahora habla de un crecimiento del comercio del 2,4%. Pero esa mejora no es una señal de fortaleza. Es una trampa perfecta. Es la antesala de un colapso. Durante la primera mitad de 2025, el comercio mundial creció casi un 5% en comparación con el año anterior. Parecía una recuperación sólida. Pero si uno rasca debajo de la superficie, descubre que esa expansión no tiene raíces reales. Se sostiene en dos pilares extremadamente frágiles, una burbuja tecnológica y una maniobra desesperada de los grandes compradores. La primera es la fiebre por la inteligencia artificial. Empresas de todo el mundo se lanzaron a invertir, a fabricar, a importar componentes como si se tratara de oro digital. Chips, servidores, sistemas de cómputo, todo lo que tenga la etiqueta de inteligencia artificial se disparó en valor. Sin embargo, estos productos representan apenas una pequeña fracción del comercio total, alrededor de un 15%. Pero ese pequeño sector fue responsable de casi la mitad de todo el crecimiento global durante la primera mitad del año. Es una dependencia tan absurda como construir un edificio de 100 pisos sobre una sola columna. El negocio de los bienes relacionados con la inteligencia artificial ha crecido más de un 20% en apenas un año, pasando de 1,61 billones de dólares a 1,92 billones. Una cifra que suena impresionante hasta que uno se da cuenta de que ese salto está inflando artificialmente los números globales. Porque si quitas ese sector, el comercio mundial prácticamente no habría crecido. El segundo pilar de este espejismo se llama compras adelantadas, o como lo denominan los economistas, front-loading. Es un fenómeno sencillo de entender. Cuando una empresa sabe que un producto subirá de precio en el futuro, decide comprar más ahora para ahorrarse el incremento. Así, en lugar de adquirir poco a poco lo que necesita a lo largo del año, compra todo de una vez. Esto, a corto plazo, infla las estadísticas de importación, pero a medio plazo las destruye. Eso es exactamente lo que ha hecho Estados Unidos. Ante el temor a nuevos aranceles y restricciones comerciales, sus empresas decidieron llenar sus almacenes antes de que se cerraran las puertas. Las importaciones norteamericanas se dispararon más de un 12% solo por esa carrera por comprar antes del golpe. En los informes oficiales parece un boom. En realidad es una sobredosis económica. Porque lo que ocurre después de una sobredosis es siempre lo mismo, el cuerpo se agota. Y así ocurrirá con la economía norteamericana. La propia Organización Mundial del Comercio advierte que la región que más crecerá en 2025 será la misma que más caerá en 2026. Norteamérica pasará de ser el motor artificial del comercio a convertirse en su freno más pesado. Ese cambio de tendencia no solo golpeará las importaciones y exportaciones, arrastrará consigo toda la estructura de servicios que depende de ellas: transporte marítimo,
logística, almacenamiento, seguros, distribución. Los datos son claros. El crecimiento de los servicios comerciales caerá del 4,6% en 2025 al 4,4% en 2026. Y el transporte, que es literalmente la sangre que mueve la economía, sufrirá un desplome aún mayor, pasando del 2,5% a un raquítico 1,8%. Esto ya está dejando huellas visibles en sectores que suelen anticipar las crisis. Uno de ellos es el automotriz. Las ventas de automóviles, medido en valor, han caído un 1% solo en la primera mitad de 2025, incluso con toda la euforia de la inteligencia artificial. Cuando los coches dejan de venderse, es como cuando los canarios en la mina dejan de cantar. Es la señal de que el aire se está envenenando. Y el problema no acaba ahí. Si a esta mezcla le añadimos el ingrediente más peligroso de todos, los aranceles, la bomba termina por estallar. Los economistas del Banco de Pagos Internacionales han sido categóricos. Si se reanudan las guerras comerciales, el país más perjudicado será Estados Unidos. Sus modelos muestran que perdería hasta un punto completo de crecimiento económico y arrastraría a México y Canadá a un escenario de estanflación, es decir, sin crecimiento y con precios por las nubes. Pero lo más preocupante no es solo el golpe macroeconómico. Es la manera en que ese frenazo se traduce en tu vida diaria. Porque cuando el comercio mundial se detiene, no solo se dejan de mover contenedores. También se detiene el flujo de productos, de materias primas, de repuestos, de alimentos. Es lo que ya vivimos en 2021, cuando las estanterías estaban vacías, los precios subían cada semana y los gobiernos parecían no entender por qué el dinero alcanzaba para menos. Existe un indicador muy preciso que mide ese fenómeno. Se llama Índice Global de Presiones en la Cadena de Suministro, elaborado por la Reserva Federal de Nueva York. Cuando ese índice se dispara, significa que los costos de transporte, los tiempos de entrega y las disrupciones logísticas se han descontrolado. Y cada vez que eso ha ocurrido, la inflación ha aparecido como una sombra inseparable. Según la Reserva Federal de Cleveland, las interrupciones en la cadena de suministro desde el año 2021 explican casi un tercio de toda la inflación global registrada desde entonces. Cerca de un 28% de las subidas de precios en el mundo provienen de esos cuellos de botella. No de la impresión de dinero, ni de los salarios, ni del petróleo, sino del simple hecho de que las cosas no llegan a tiempo. Cuando el comercio mundial se frena, el costo de fabricar cualquier cosa aumenta. Y donde más se siente es en los productos complejos. Para producir un automóvil se necesitan piezas de más de 1000 lugares distintos. Si una sola de esas piezas se retrasa, toda la cadena se paraliza. Y cuando eso ocurre, el precio que paga el consumidor sube inevitablemente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos lo tiene medido con precisión. Sus indicadores de valor agregado en el comercio muestran que una enorme proporción del precio final de un coche proviene de componentes importados. Así que si en 2026 se produce un estancamiento global, los precios de los automóviles se dispararán. Y con ellos, el resto de bienes industriales. Pero detrás de esas cifras hay vidas reales. Hay millones de personas que trabajan cargando cajas, conduciendo camiones, descargando barcos, administrando almacenes. Solo en Estados Unidos, la industria logística emplea a más de 6 millones de personas. Dentro de ese número, más de 1,5 millones son camioneros cuyo trabajo depende directamente de que haya mercancías que mover. Otros más de 1,8 trabajan en almacenes que viven del flujo constante de entrada y salida de productos. Y las cifras son todavía más inquietantes si miramos sectores específicos. Los empleos vinculados al transporte marítimo rondan los 70,000, mientras que los vinculados al transporte ferroviario superan los 150,000. Todos ellos están en la cuerda floja si el comercio se paraliza. Porque sin mercancías que transportar, la economía del transporte se queda sin oxígeno. Este es el verdadero rostro del crack del consumo. No se trata solo de un descenso en las ventas o de un ajuste contable.
Es una implosión que amenaza con dejar sin sustento a millones de familias. Una crisis que se alimenta de un doble veneno: deuda y falta de ahorro. La Reserva Federal de Nueva York lo confirma con datos escalofriantes. La deuda total en tarjetas de crédito alcanzó en el segundo trimestre de 2025 más de $1.210 billones. Es la cifra más alta de toda la historia. Pero lo peor no es la cantidad, sino el costo de mantenerla. El tipo de interés medio de las tarjetas de crédito en Estados Unidos se sitúa ya por encima del 21%. Eso significa que por cada $100 que debes, pagas más de $21 al año solo en intereses. En otras palabras, la deuda no se reduce, se multiplica sola. Y ese ciclo se vuelve imposible de romper cuando los salarios se estancan y los precios suben. La consecuencia inmediata es el aumento de los retrasos en los pagos. El porcentaje de personas que no logran abonar a tiempo sus tarjetas ya alcanza el 4,4% del total, el nivel más alto en más de 2 años. Es exactamente el mismo patrón que vimos antes del colapso financiero de 2008. Y por si fuera poco, la gente no tiene reservas para resistir un golpe así. La tasa de ahorro personal se encuentra en mínimos históricos, apenas un 4,6%. Eso significa que, en promedio, por cada $100 que una persona gana, solo guarda 4,60. En un contexto de inflación y empleo inestable, ese margen es inexistente. Cuando una economía entera vive del crédito, el crecimiento deja de ser real. Lo que se mueve no es la producción, es la deuda. Cada dólar adicional de consumo se financia con dinero prestado y cada compra se convierte en una promesa que alguien tendrá que pagar más adelante. Es el espejismo del bienestar moderno. Y cuando ese espejismo se topa con una pared de intereses tan altos, el castillo de naipes se derrumba. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. El consumo que sostiene al sistema está exhausto, drenado, agotado por años de gastos que no se pueden sostener sin crédito barato. Y ese crédito barato ya no existe. Las tarjetas de crédito se han convertido en el salvavidas de una sociedad que se hunde lentamente. Pero es un salvavidas hecho de plomo. Cada mes que pasa, millones de personas en Estados Unidos y en otros países desarrollados pagan más intereses que capital. Trabajan todo el mes solo para alimentar a los bancos. El resultado es un ciclo de servidumbre moderna. El trabajador no se libera, apenas sobrevive. Y mientras tanto, los grandes fondos de inversión y las corporaciones financieras que controlan ese flujo de deuda obtienen beneficios récord. Ganar dinero con el endeudamiento ajeno se ha vuelto más rentable que producir cualquier cosa. Es el capitalismo en su versión más cínica, un sistema que ya no necesita crear riqueza, solo reciclarla desde los bolsillos de la mayoría hacia las manos de unos pocos. Pero hay algo más perverso en este escenario. No solo las personas están endeudadas, también los gobiernos, las empresas y los bancos centrales lo están. Todos sostienen una pirámide financiera construida sobre promesas. Y cuando todos deben al mismo tiempo, no hay nadie que pueda pagar. Los países acumulan déficits gigantescos, las corporaciones se apalancan hasta el límite y los ciudadanos cargan con los intereses. Cuando el crecimiento se detiene, no hay manera de sostener una deuda tan enorme sin recurrir a la inflación o a los recortes. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. El círculo vicioso. Porque cuando el comercio se frena, los precios suben. Cuando los precios suben, la gente gasta menos. Cuando la gente gasta menos, las empresas venden menos. Cuando las empresas venden menos, recortan empleos. Y cuando hay menos empleo, se reduce aún más el consumo. Así se enciende una espiral que no se detiene fácilmente. Todo apunta a que en el año 2026 esa espiral entrará en su fase más peligrosa. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional son contundentes. La fragmentación global de las cadenas de suministro y las tensiones comerciales podrían reducir la producción mundial en hasta un 7% en la próxima década. Eso equivale a borrar de un plumazo el tamaño completo de economías como la de Alemania o Japón. Y mientras los gobiernos intentan aparentar calma, los datos cuentan otra historia. El transporte marítimo,
que actúa como un termómetro adelantado de la economía, ya muestra señales de agotamiento. Los precios de los contenedores han vuelto a subir, no por exceso de demanda, sino por falta de estabilidad en las rutas comerciales. El índice global de contenedores, el FBX, se ha mantenido muy por encima de los niveles previos a la pandemia. Cada vez que ese indicador sube, lo que viene detrás es una nueva ola de inflación. Por eso, cuando los economistas hablan de que el comercio se reducirá a un magro 0,5% en 2026, no están describiendo un simple ajuste técnico. Están anunciando una desaceleración que puede cambiar el modelo de vida de millones de personas. Porque el comercio no es una estadística, es el flujo que sostiene todo lo que usamos, comemos y vestimos. En este punto conviene detenerse a pensar qué puede hacer una persona común frente a algo tan grande. La primera reacción suele ser la negación. Pensar que estas cosas solo afectan a los mercados o a los gobiernos. Pero cada cifra tiene una traducción directa en la economía doméstica. Si los costes del transporte suben, el supermercado lo refleja. Si los bancos centrales suben las tasas para frenar la inflación, las hipotecas y las tarjetas se encarecen. Si las empresas exportan menos, contratan menos. Esa conexión entre el gran tablero económico y el día a día se vuelve más clara cuando los tiempos se ponen difíciles. Y ese momento está cada vez más cerca. La única defensa posible es anticiparse. No cuando los titulares hablen de crisis, sino cuando todo parece tranquilo. Porque cuando los medios finalmente reconocen la tormenta, ya es demasiado tarde para protegerse. Por eso, el año 2025 no debe verse como un periodo de bonanza, sino como una oportunidad única para prepararse antes del impacto. La estrategia personal tiene 3 pilares, y cada uno de ellos requiere disciplina. El primero es la guerra abierta contra la deuda de alto interés. Nadie puede construir estabilidad mientras una parte de su ingreso se evapora en intereses del 20% o más. Cada dólar destinado a liquidar esas deudas es una inversión con retorno garantizado. Es el único rendimiento seguro en un mundo donde todo lo demás se tambalea. Imagina que logras pagar una tarjeta con una tasa del 21%. Ese dinero que dejas de perder equivale al haber obtenido una rentabilidad del mismo porcentaje, sin riesgo, sin especulación, sin depender de los mercados. Es como apagar un incendio en tu propio patio antes de que alcance la casa. El segundo pilar es el fondo de emergencia. La antigua regla de 3 meses de gastos ya no sirve. En un mundo tan inestable, donde un despido o una reducción de jornada pueden ocurrir sin aviso, el colchón debe ser más grande. Lo prudente es tener al menos entre 6 y 9 meses de tus gastos fijos. Ese fondo no es un lujo, es una red de seguridad que te da poder. El poder de elegir, de resistir, de no aceptar condiciones injustas solo por necesidad. Y ese dinero no puede quedarse inmóvil en una cuenta corriente donde la inflación lo destruye. Debe estar en instrumentos líquidos y seguros, como letras del tesoro o cuentas remuneradas con rendimiento real positivo. No se trata de especular, sino de preservar. De mantener vivo el valor de tu esfuerzo frente al deterioro constante del dinero. El tercer pilar es la prudencia radical. No confundir estabilidad temporal con abundancia permanente. La euforia del consumo de 2025 es un canto de sirena. Mientras la gente compra coches nuevos, renueva casas o se endeuda en vacaciones, las grandes corporaciones descargan inventarios, las bolsas se inflan artificialmente y los gobiernos maquillan cifras. Es un teatro perfectamente montado para mantener la ilusión del crecimiento mientras se prepara el ajuste. Evitar grandes gastos en este contexto no es miedo, es inteligencia estratégica. Cada compra aplazada es un margen de maniobra ganado. Cada dólar ahorrado hoy será un salvavidas cuando los precios se disparen mañana. El problema es que la mayoría de la gente no quiere oírlo. Preferimos creer que la bonanza continuará, que los gobiernos sabrán reaccionar, que la inteligencia artificial lo resolverá todo. Pero la historia económica siempre ha sido cíclica. Después de cada auge viene una corrección. Y cuanto más largo el auge, más dura la corrección.
La burbuja tecnológica actual es la más grande desde el estallido de las .com. Pero hay una diferencia fundamental. Ahora el sistema financiero está mucho más endeudado. Eso significa que el margen para amortiguar una caída es mínimo. Los bancos centrales ya no pueden bajar tasas sin reavivar la inflación. Los gobiernos no pueden gastar sin agrandar los déficits. El margen de maniobra es casi inexistente. Y cuando no queda espacio fiscal ni monetario, la corrección se vuelve inevitable. La economía, como la naturaleza, busca equilibrio, y ese equilibrio suele llegar a través del dolor. Por eso quienes entiendan esto hoy y actúen con disciplina podrán atravesar la tormenta sin perderlo todo. Los demás, los que crean que aún hay tiempo, serán los primeros en sentir el impacto. En los últimos meses, los datos laborales en sectores críticos como la logística, el transporte y la manufactura están enviando señales rojas. Miles de puestos de trabajo se están congelando silenciosamente y las vacantes nuevas han caído a mínimos. No se trata de despidos masivos aún, sino de un estancamiento progresivo, como si el motor estuviera encendido pero sin gasolina. Las empresas lo saben. Los bancos lo saben. Por eso están reforzando liquidez, reduciendo inversión, posponiendo proyectos. Pero la mayoría de los ciudadanos sigue gastando como si el dinero fuera infinito. Ese desfase entre la percepción y la realidad es lo que convierte una desaceleración controlable en una crisis total. La historia lo demuestra. Antes de cada colapso financiero, hay una etapa de negación colectiva. En el 2007, los titulares hablaban de ajustes temporales en el mercado hipotecario. En el 2020, se decía que los problemas de suministros eran transitorios. Hoy se dice que el auge de la inteligencia artificial es sólido. En todos los casos, la palabra clave fue la misma: negación. Y mientras los economistas debaten tecnicismos, las familias empiezan a sentir el cambio en el supermercado, en el alquiler, en las facturas. Es un cambio lento, casi invisible al principio, pero que termina asfixiando. La inflación no golpea con un solo puño. Lo hace de manera gradual, como el agua que hierve una rana sin que ésta lo note. Primero suben los productos importados, luego los alimentos, luego la energía. Y cuando finalmente reaccionas, ya es tarde. Tu poder adquisitivo se ha reducido sin que te dieras cuenta. Por eso, la preparación no es una moda ni un capricho apocalíptico. Es una forma de independencia. Es decirle al sistema: no me vas a tomar desprevenido. El futuro inmediato no será una explosión repentina, sino un lento desgaste. Un consumo que se contrae mes a mes, un comercio que se adelgaza, una inflación que nunca baja del todo. Será un mundo más caro, más incierto y más desigual. Pero también será un mundo que recompensará a quienes aprendan a leer las señales y a moverse antes del resto. La clave está en comprender que el dinero, en tiempos como estos, no solo es una herramienta de compra, sino un escudo. Cada dólar que conservas sin deuda es libertad. Cada gasto evitado es tiempo. Cada decisión prudente hoy es estabilidad mañana. Y cuando el 2026 llegue con su frenazo comercial, con la inflación revivida y con los empleos en riesgo, solo quienes se anticiparon podrán mirar hacia atrás con calma y decir: yo lo vi venir. El verdadero peligro no está solo en los números, sino en lo que esos números provocan dentro de las personas. Cuando una sociedad entera siente que trabaja cada vez más y consigue cada vez menos, algo se rompe en el interior colectivo. Lo que viene después no es solo una recesión, sino una crisis de fe en el sistema. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Cuando el crecimiento se agota, cuando el dinero deja de alcanzar, la gente busca culpables. Y los líderes que sepan aprovechar esa rabia serán los que reescriban el mapa del poder en los próximos años. Ya está ocurriendo. En distintas partes del mundo surgen discursos que prometen proteger a los trabajadores del libre comercio, resucitar la industria nacional, frenar la globalización, castigar a las élites financieras. Son las mismas promesas que escuchamos en otros tiempos, cuando los imperios se tambaleaban y los pueblos se cansaban de apretarse el cinturón.
Pero detrás de esas palabras se esconde la misma tensión que siempre ha movido la historia: el choque entre la ilusión de abundancia y la realidad del límite. El crack del consumo no será una simple crisis económica, será un punto de inflexión cultural. Durante décadas nos enseñaron que comprar era sinónimo de progreso, que consumir más era vivir mejor, que el crédito era libertad. Pero cuando la deuda se convierte en una carga insoportable y los precios dejan de ser estables, esa idea se derrumba. Lo que antes era un signo de éxito se convierte en un símbolo de esclavitud. La gente empieza a cuestionarse para qué trabaja tanto, por qué todo sube y nada mejora, y qué sentido tiene correr en una carrera donde la meta se aleja cada día un poco más. Esa desilusión será el combustible político de los próximos años. Lo que veremos en 2026 y 2027 no será solo una recesión, sino una ola de cambios ideológicos. Los gobiernos, presionados por la pérdida de confianza, recurrirán a medidas desesperadas: subsidios temporales, estímulos fiscales, nuevos impuestos disfrazados de solidaridad. Los bancos centrales intentarán domar la inflación subiendo tasas, pero al hacerlo, estrangularán aún más al consumidor. Y el círculo continuará. En el fondo, lo que está ocurriendo es una redistribución silenciosa de poder. Las economías que durante décadas dominaron el comercio mundial están perdiendo el control del tablero. Norteamérica, Europa y parte del mundo desarrollado verán cómo su consumo se contrae, mientras otras regiones más jóvenes y con menos deuda se convierten en los nuevos polos de crecimiento. Asia, África y partes de América Latina comenzarán a jugar un papel más decisivo, no porque sean más ricas, sino porque serán más resilientes. El sistema financiero internacional está cambiando de piel. Las monedas digitales, los acuerdos entre países para comerciar sin depender del dólar, la diversificación de las reservas y la compra de oro por parte de los bancos centrales no son movimientos aislados, son síntomas de una nueva arquitectura económica que busca sobrevivir al colapso del viejo modelo. Pero para el ciudadano promedio, todos esos movimientos parecen abstractos. Lo que siente es el peso del día a día. La gasolina más cara, los alimentos que cambian de precio cada semana, los alquileres que suben sin razón, los sueldos que no alcanzan y las tarjetas que ya no se pueden pagar. Y es ahí donde el sistema se revela. La economía no se rompe de arriba hacia abajo, se rompe de abajo hacia arriba, cuando millones de personas dejan de poder sostener el consumo que lo alimentaba. El colapso del consumo no será un estallido repentino, será una sequía prolongada. Las tiendas comenzarán a vender menos, las fábricas bajarán su producción, los transportistas harán menos viajes, los bancos otorgarán menos crédito y el dinero circulará más lento. Cada engranaje se moverá un poco más despacio hasta que la máquina entera empiece a chirriar. Y cuando eso ocurra, la confianza desaparecerá. Porque al final todo sistema económico funciona sobre una base invisible, la confianza. La confianza en que el dinero que tienes hoy valdrá mañana. La confianza en que podrás pagar tus deudas. La confianza en que alguien querrá comprarte lo que produces. Cuando esa confianza se quiebra, ni las cifras ni las leyes pueden sostener el orden. Por eso, lo más importante no será solo la preparación financiera, sino la preparación mental. La capacidad de adaptarse a un entorno donde el dinero no compra la misma seguridad que antes, donde los empleos son más volátiles y donde las instituciones parecen perder el control. En ese escenario, la gente que aprenda a pensar por sí misma tendrá una ventaja enorme. Habrá quienes se hundan esperando que el gobierno los rescate, y habrá quienes usen la crisis para volverse autosuficientes. Quienes aprendan a producir, reparar, intercambiar y gestionar sus propios recursos estarán un paso adelante. Porque en un mundo de incertidumbre, la independencia vale más que cualquier tasa de interés. Atención absoluta. Hoy quedó sellado un giro monetario que puede cambiar el pulso de la economía en los Estados Unidos y, por rebote, el latido financiero del resto del mundo. La Reserva Federal decidió mover la pieza que nadie quería mover tan pronto y lo hizo con precisión quirúrgica. Un cuarto de punto hacia abajo. Un recorte discreto en apariencia, demoledor en significado.
Se acabó la espera. El mensaje ya no es ambiguo. La política monetaria entra en fase de alivio y con ella el mercado empieza a reacomodar precios, expectativas y miedos. Jerome Powell habló con la calma de quien sabe que sus palabras son bisturí sobre la confianza. El desempleo sigue bajo, dijo. La creación de empleo se desacelera, admitió. La inflación repunta un poco, reconoció. Con ese triángulo sobre la mesa, el comité decidió recortar. El recorte es de 1/4 de punto. Traducido a la calle, significa que la tasa de referencia se mueve dentro de un rango de 4% a 4,25%. Esa horquilla es ahora el nuevo campo de juego. Pero lo inesperado no fue la tijera. Lo inesperado fue la promesa. 2 recortes adicionales antes de que termine el año. 2 pasos más hacia una tasa que, si se cumple el plan, buscará un aterrizaje alrededor de 3% en el horizonte de largo plazo. El mercado no se lo vio venir con tanta claridad. Algunos solían un solo ajuste. Otros apostaban a un medio punto de golpe. Ganó la cautela. Perdió el vértigo. La votación fue un mensaje en sí misma. Once vote is a favor. Una voz en contra. Casi unanimidad. Consenso poco habitual, cuando la presión política y mediática intenta gritar más fuerte que los datos. La disidencia tuvo nombre propio. Steven Miran quiso medio punto. Medio punto es mucho en un tablero cargado de dinamita. El comité dijo no. Mejor paso corto y seguro que zancada que tropiece. La política no se quedó quieta. La Casa Blanca quería alivio agresivo. El presidente deseaba un punto completo. No lo obtuvo. La Fed eligió la senda de la gradualidad. Mejor herir menos al dólar, mejor no incendiar las expectativas, mejor moderar. Las hipotecas ya reaccionan como termómetro sensible. La tasa a 30 años marca su nivel más bajo en 3 años, cerca de 6,16%. Si la pendiente continúa, veremos más solicitudes, más refinanciaciones, más compradores que habían quedado al borde volviendo al juego. California escucha ese número como quien escucha una llave abrir una puerta. Un punto menos en hipotecas puede separar una oferta rechazada de una firma en la notaría. Puede convertir ahorro inmóvil en patrimonio. Los consumidores gastan. Es el dato que incomoda a los profetas del colapso perpetuo. Si no hay dinero, ¿cómo se explica el impulso en el consumo? Si la economía se derrumba, ¿cómo se sostiene la caja registradora? Las cifras contradicen los relatos más oscuros. El crecimiento proyectado se ubica alrededor de 1,5%. No es euforia. No es recesión. Es un avance modesto que, con tasas más bajas, puede extenderse como brasa que no se apaga. La inflación todavía muerde. No es la mordida de un lobo. Es la mordida de un perro que aprendió a soltar, pero aún enseña los dientes cuando alguien se acerca demasiado. Por eso el recorte es pequeño. Por eso la promesa es gradual. Por eso el lenguaje fue administrado con cuentagotas. El gráfico de puntos, ese mapa interno de intenciones, mostró 2 tijeretazos más probables para este año y un recorte adicional en el año siguiente. Nada de precipicios. Una escalera. Peldaño por peldaño. La tasa neutral de largo plazo ronda el 3%. Ese es el norte. Esa es la temperatura que la Fed considera normal cuando la economía no tiembla. Hoy estamos por encima. El viaje será a esa costa. Bajar tasas no es solo una decisión macro. Es contabilidad del Estado. Por cada punto que cede la referencia, el Tesoro paga cientos de miles de millones menos en intereses de la deuda. Traducido en alivio, 1/4 de punto son decenas de miles de millones que ya no se evaporan en servicio de deuda. Ese ahorro no es magia. Es oxígeno. Oxígeno para programas, para inversión, para amortiguar déficits. No salva solo, pero da tiempo. Y el tiempo, cuando la economía se recalibra, vale oro. Ahora hablemos del empleo. El desempleo sube apenas, dijo Powell. La creación de puestos se enfría. Ese matiz es clave.
Si el trabajo se debilita y la inflación no se descontrola, el mandato dual obliga a priorizar la vida laboral. Una recesión del empleo duele más que un punto de inflación persistente. Waller, con peso creciente dentro del comité, pidió alivio para evitar problemas mayores en el mercado laboral. No habló al vacío. Es la razón central para empezar ahora y no después. Bowman y Waller, históricamente más cuidadosos, votaron a favor del cuarto de punto. Ese gesto dibuja un consenso que apaga las tesis de fractura interna. Hay líneas de prudencia. No hay guerra civil monetaria. Y el dólar. El dólar siente el descenso de tasas como quien siente el viento en contra. Si el ritmo es suave, la divisa se ajusta sin perder dignidad. Si la tijera fuera brutal, el dólar lo pagaría con debilidad súbita. La Fed elige que el billete no se desplome, porque el mundo todavía se ancla en él. El mercado de bonos lee estas decisiones con susurros que se convierten en gritos. Los rendimientos largos se mueven al compás de las expectativas sobre inflación, crecimiento y emisión. Si el Banco Central convence de que no habrá descontrol, la curva puede aplanarse con elegancia. La bolsa vive otra lógica. Le gustan las tasas bajas, pero le teme a la recesión. Cuando escucha recorte con crecimiento tenue, aplaude con una mano y se muerde la otra. Veremos rotaciones. Veremos tecnológicas con aire. Veremos financieras que ajustan márgenes. Veremos constructoras afinando lápiz. El oro mira todo desde su trono. Si el dólar afloja y la inflación no vence, pero tampoco desaparece, el metal precioso se vuelve refugio amable. Si la calma prevalece, el oro respira. Si la turbulencia crece, el oro se infla. El petróleo juega su propio ajedrez. Tasas más bajas pueden empujar actividad. Actividad empuja demanda. Demanda empuja precios. Pero la geopolítica siempre mete mano. La Fed no controla el crudo. Solo administra el termostato del crédito. Volvamos a la calle. La familia que paga hipoteca quiere saber si refinanciar conviene. La respuesta es táctica. Si la tasa fija vigente supera ampliamente el nuevo nivel y los costos de cierre no devoran el beneficio, moverse ahora puede ser sensato. Si la tendencia promete más recortes, quizá convenga esperar un poco y capturar un escalón adicional. El pequeño empresario que vive del flujo de caja escucha la noticia como quien abre una ventana. Una línea de crédito más barata puede financiar inventario sin estrangular márgenes. Puede adelantar una inversión que antes no cerraba. Puede sostener nómina en meses flacos. El migrante que envía remesas ve cómo el dólar, con tasas más bajas, puede ajustar su fuerza frente a otras monedas. Cada centavo cuenta. Cada variación en el tipo de cambio es comida en la mesa de alguien a miles de kilómetros. Los ahorristas conservadores ahora calculan. Depósitos y letras a corto plazo habían sido refugio cómodo con tasas altas. Con el descenso, el rendimiento se adelgaza. Habrá que decidir entre aceptar menos renta segura o cruzar el puente a activos con más riesgo. Los jóvenes profesionales que ahorran para su primera vivienda sienten que la puerta entreabre. Si la tasa baja y el inventario inmobiliario no desaparece, la cuota puede volverse pagable. El sueño deja de ser un cuadro colgado para convertirse en llave en mano. Los estados deben leer el momento con responsabilidad. El alivio en intereses federales no justifica derroches. La disciplina fiscal en tiempos de transición es lo que separa a los países que aterrizan de los que patinan. Powell esquivó la política con la elegancia de quien no quiere encender incendios innecesarios. No habló de renuncias. No polemizó con asesores. Habló de datos. Habló de riesgos balanceados. Habló de su mandato. Eso es exactamente lo que los mercados necesitaban escuchar. La comunicación fue deliberadamente sobria. Nada de fuegos artificiales. Nada de promesas grandilocuentes. Una señal, un plan, un mapa. Así se construye credibilidad cuando el ruido externo amenaza con devorarla. El calendario importa. 2 recortes más implican que cada reunión posterior se convierte en examen.
Cualquier sobresalto en inflación o en empleo puede reescribir la partitura. La Fed dejó margen para improvisar sin traicionar la melodía. La inflación núcleo será el juez silencioso. Si cede con constancia, la Fed ganará licencia para bajar. Si se encapricha y se queda, la Fed reducirá el paso o lo detendrá. Nadie quiere revivir fantasmas de décadas pasadas. La productividad es la pieza olvidada. Un país que produce más con el mismo esfuerzo puede tolerar tasas más bajas sin recalentar precios. Inversión en tecnología, en capital humano, en infraestructura. Todo eso es política que dura más que un ciclo de tasas. El crédito al consumo no debe ser tratado como barra libre. Tasas más bajas son tentación, pero la deuda imprudente es una trampa con sonrisa. Disciplina personal, presupuesto claro, objetivos medibles. El dinero barato no perdona al imprudente. La banca deberá cuidar su perfil de riesgo. Con presión en márgenes, la tentación de empujar préstamos más arriesgados aparece. Debe resistir. La historia castiga a quienes olvidan que los ciclos cambian de humor sin pedir permiso. Los estados con burbujas inmobiliarias latentes deberán monitorear inventarios y precios con lupa. Una nueva oleada de crédito barato puede recalentar mercados ya tensos. Regulación fina, datos abiertos, coordinación local. La prevención es más barata que el rescate. El comercio global tomará nota. Tasas más bajas en los Estados Unidos pueden atraer menos capital a corto plazo y empujar monedas emergentes. Pero también pueden sostener demanda interna que compra productos extranjeros. El balance es complejo y se medirá trimestre a trimestre. Los mercados laborales necesitan un pacto de reentrenamiento. Si la desaceleración del empleo se asoma, la transición a sectores con demanda se vuelve urgente. Tecnologías limpias, automatización asistida, salud, logística inteligente. Quien se mueva primero no solo conserva trabajo. Gana salario. La Fed no es omnipotente. No construye puentes. No diseña chips. No educa niños. Su herramienta es la tasa y su poder es la palabra. Hoy usó ambas con prudencia. Ahora el resto del aparato económico debe hacer su parte. La cultura del corto plazo es un enemigo silencioso. Un cuarto de punto no es una varita mágica. Es una dirección. La prosperidad se construye con paciencia, con instituciones que funcionan y con ciudadanos que entienden que el ahorro y la inversión no son castigos sino escaleras. Quienes aman la narrativa del desastre total tendrán hoy material para negar. Dirán que es demasiado poco. Dirán que llega demasiado tarde. Dirán que el colapso es inevitable. Pero los datos marcan otra melodía. No es fiesta. No es funeral. Es un ajuste racional en medio de un mundo nervioso. Quienes sueñan con euforia instantánea también se decepcionarán. No habrá catarata de dinero gratis. Habrá alivio administrado. Habrá condiciones. Habrá exámenes mensuales. La seriedad se mide cuando nadie mira. Si la inflación se acomoda, el empleo resiste y el consumo no se desborda, el camino de 2 recortes adicionales luce plausible. Si alguno de esos pilares se quiebra, el guión cambiará. Esa honestidad es parte del pacto con la audiencia. Los hogares deben escribir su propio plan. Refinanciar con cabeza. No endeudarse por ansiedad. Invertir con horizonte. Construir un fondo de emergencia. No todo depende de Washington. Mucho depende del hábito doméstico. Los emprendedores deben aprovechar la ventana sin confundir viento de cola con talento. Si el crédito se abarata, crece la competencia. Ganará quien entienda mejor a su cliente y cuide mejor su flujo de caja. Los gobiernos locales verán más actividad si el ladrillo despierta. Deben aprovechar para mejorar permisos, acelerar procesos y multiplicar vivienda asequible. Una tasa más baja no resuelve cuellos de botella si la burocracia los recrea. La tecnología financiera será protagonista. Plataformas de refinanciación, asesores automatizados, comparadores de hipotecas. El usuario exigirá transparencia y costo total claro.
La opacidad ya no tiene lugar en un ciclo de tasas que desciende. Los medios vivirán del titular fácil. Recorte histórico. Giro extremo. Choque con la Casa Blanca. Más allá del ruido hay un consejo que nunca falla. Lea los datos. Lea las actas. Lea la curva. La emoción vende. La información preserva patrimonio. El mundo mira. Europa tomará nota para su propio compás. América Latina sentirá el vaivén del dólar en sus venas abiertas. Asia medirá el impacto en cadenas de suministro y en apetito por riesgo. Nada de esto ocurre en una cueva. Todo vibra en red. Con este movimiento la Fed compra tiempo. Tiempo para que la inflación siga bajando sin triturar el empleo. Tiempo para que el crédito encuentre precio razonable. Tiempo para que el Estado pague un poco menos por su gigantesca deuda. No confundas tiempo con eternidad. Si los precios vuelven a encenderse, la música se detendrá. Si el empleo cae con fuerza, la música cambiará de ritmo. El Banco Central baila mirando el suelo y mirando el cielo. La historia premiará o castigará esta secuencia con la perspectiva que hoy no tenemos. Por ahora, lo sensato es admitir lo que sí sabemos. La era de tasas que solo suben quedó atrás. Empieza la era de tasas que bajan con cuidado. Quien entienda esto hoy tendrá ventaja mañana. No se trata de adivinar la próxima reunión. Se trata de ordenar la casa financiera con serenidad. Sin pánico. Sin euforia. La economía es, al final, un tejido de expectativas. Cuando el narrador principal modula la voz, los actores ajustan sus líneas. Hoy el narrador eligió hablar despacio. A veces hablar despacio es lo más valiente. Este no es un final. Es un comienzo distinto. Un comienzo que pide cabeza fría y ojos abiertos. Un comienzo que invita a respirar y a planificar. Porque en el mundo del dinero, el que se desespera compra caro y vende barato. El que entiende el compás, compra valor y vende humo. La Reserva Federal marcó el compás. Ahora te toca a ti aprender a escucharlo. Cuando la tasa baja un cuarto de punto, la cadena de precios del crédito empieza a reacomodarse como fichas de dominó. Primero caen los costos de financiamiento a muy corto plazo. Luego las líneas rotativas para empresas se mueven apenas. Después las hipotecas nuevas ajustan y las existentes abren la puerta a la refinanciación. Finalmente, la curva larga evalúa si cree o no cree el relato del Banco Central sobre inflación y crecimiento. Todo eso sucede no en un día, sino en una sucesión de semanas donde la microeconomía de cada hogar se cruza con la macroeconomía de un país entero. Imagina una familia que paga renta y sueña con su primer hogar. Durante meses hizo cuentas y siempre faltó un poco. Ahora, con una tasa más baja y con vendedores que observan mayor actividad, aparecen dos caminos. Uno, acelerar y cerrar ya, antes de que una nueva oleada de compradores empuje los precios. 2. Esperar a que lleguen los recortes señalados y capturar una cuota aún menor. La decisión correcta no es universal. Depende de la estabilidad laboral, del ahorro disponible para la cuota inicial, de la oferta en su barrio y de los costos de cierre que a veces devoran el supuesto beneficio. La regla de oro es simple. Que la emoción no sustituya el Excel mental. Que cada cifra tenga un porqué. Piensa ahora en el pequeño comerciante de barrio. Con crédito un poco más barato, puede estirar inventario en temporadas de alta demanda. Puede ofrecer mejores plazos a clientes que pagan lento. Puede invertir en una máquina que mejora productividad. Pero el crédito más barato no cambia el hecho de que la caja manda. Ninguna tasa reemplaza a un flujo de ingresos estable y repetible. Por eso este ciclo favorece a quienes ya tenían procesos, control de costos y claridad en márgenes. El viento de cola no hace volar a quien no tiene alas. La gran empresa lista en bolsa lee la señal de otra forma. Con el costo del capital descendiendo, retoma proyectos suspendidos cuando el dinero se encareció. Un oleoducto financiero comienza a lubricarse. Fusiones que no cerraban por el precio del financiamiento vuelven a evaluarse. Emisiones de deuda que se postergaron por el costo ahora encuentran ventana.
Ese movimiento multiplicado por cientos de compañías se traduce en empleo, en CAPEX, en marketing y en innovación. Así se alimenta la máquina que convierte tasas en crecimiento. Observemos el mercado de bonos. Si el Banco Central logra convencer a los inversores de que la inflación seguirá cediendo, los tramos intermedios de la curva pueden ofrecer oportunidades. Bonos con cupones fijos vuelven a ser atractivos si uno cree que los rendimientos futuros seguirán bajando. Quien compre hoy y vea caer la tasa mañana, gana por precio además de cobrar su cupón. Pero cuidado con el autoengaño. Si los precios al consumidor vuelven a endurecerse, el mercado exigirá mayor rendimiento y el precio de esos bonos caerá. No compres por inercia. Compra por tesis. Miremos a las acciones. Sectores intensivos en deuda, como constructoras y desarrolladoras, sienten alivio casi inmediato. Tecnológicas que dependen de valoraciones de flujos futuros también suelen respirar cuando la tasa libre de riesgo baja. Bancos, en cambio, equilibran beneficios de menor morosidad con presión en márgenes de intermediación. Consumo discrecional puede ganar vigor si el bolsillo percibe mejora, mientras consumo básico mantiene su resiliencia. Energía y materiales bailan al compás del crecimiento global y de las tensiones geopolíticas más que al de la tasa en sí. La conclusión es clara. Este no es un botón que sube todo. Es un filtro que reordena ganadores y perdedores. El dólar, ancla del comercio mundial, siente la gravedad de una tasa menor. Una moneda con menor diferencial de tasas tiende a ceder frente a pares con política más dura. Pero la historia enseña que la confianza institucional del país puede amortiguar gran parte de esa caída. Si el recorte es creíble, gradual y coherente con una inflación descendente, el dólar no implosiona. Se ajusta. Y ese ajuste tiene efectos concretos para exportadores, importadores y para quienes envían dinero a casa desde fuera. Hablemos de hipotecas con lupa. Refinanciar no es una carrera para todos. Si tu tasa actual está muy por encima del nivel nuevo y planeas quedarte varios años, refinanciar hoy puede ser inteligente, incluso si luego hay un recorte adicional. La razón es matemática. Cada mes que pateas la decisión, sigues pagando caro. En cambio, si tu tasa actual ya es cercana al nivel vigente y no está claro cuánto tiempo conservarás la propiedad, quizá conviene esperar y observar. La clave es calcular el punto de equilibrio donde los costos de cierre se recuperan con el ahorro mensual. Si el horizonte es corto, la cuenta no cierra. El empleo exige atención quirúrgica. Un mercado laboral que se enfría sin colapsar es el escenario buscado. Menos presión salarial implica menos combustible para la inflación. Pero enfriar demasiado puede quebrar la confianza. Por eso el Banco Central eligió el paso corto. La señal a las empresas es nítida. No frenen contrataciones por miedo. No aceleren despidos por pánico. Ajusten con prudencia. Inviertan en capacitación. Trasladen parte del alivio del costo financiero a productividad real. La productividad es la palanca silenciosa que todo lo puede. Si el país logra producir más con el mismo esfuerzo, la economía puede crecer con inflación contenida aunque las tasas caigan. Eso significa invertir en software, en automatización, en educación técnica, en logística inteligente. Significa también adoptar procesos que eliminen fricción. El próximo punto porcentual de productividad vale más que cualquier truco contable. El gobierno federal ve en el recorte un alivio concreto en intereses de la deuda. Decenas de miles de millones que no se van en servicio financiero abren espacio para prioridades. Pero ese alivio no autoriza derroche. La disciplina fiscal se vuelve más importante cuando el dinero es menos caro, porque invita al exceso. La historia ha sido clara. Los ciclos se desperdician cuando la política confunde ventana de oportunidad con cheque en blanco. Entremos en la cocina de la Reserva Federal. El gráfico de puntos no es un contrato. Es una fotografía de intenciones. 2 recortes más en el año es la guía, no la garantía. Cada dato de inflación, cada informe de empleo, cada lectura de expectativas
puede sumar o restar convicción. Esa elasticidad es una virtud, no un defecto. Quien desea un piloto automático se olvida de que el clima cambia sin anunciarse. El riesgo mayor no es que la Fed se equivoque en un cuarto de punto. El riesgo mayor es que la comunicación se rompa. Si el público deja de creer que la autoridad hará lo que dice, la inflación pierde ancla y el empleo pierde rumbo. Por eso cada palabra se pesa. Por eso se repite la idea de riesgos balanceados. Por eso se evita la grandilocuencia. La credibilidad no se compra. Se construye dosis a dosis. Veamos el sector inmobiliario con dos lentes. Con el lente de la demanda, la tasa más baja tira de compradores nuevos y de refinanciadores. Con el lente de la oferta, hay ciudades con inventario ajustado y otras con abundancia. Donde la oferta es poca, el recorte puede traducirse en precios al alza en lugar de cuotas mucho más bajas. Donde la oferta sobra, el recorte sí baja la cuota y acelera ventas. Políticas locales de suelo, permisos y vivienda asequible determinan cuál de los dos mundos verás en tu código postal. Ahora, un mensaje directo a quien emprende. Si el crédito se abarata, aparecerán competidores que antes no podían financiar su arranque. La barrera de entrada desciende. Diferénciate por experiencia de cliente, por marca, por velocidad y por calidad de ejecución. No confíes en ser el único. La tasa es un océano que sube y baja todas las embarcaciones. Tu casco es tu ventaja competitiva. Ahorristas conservadores, tomen nota. Los instrumentos de muy corto plazo empezarán a pagar menos. Cambiar toda la cartera a renta variable por ansiedad rara vez termina bien. Consideren escalonar vencimientos en bonos de alta calidad, mantener un fondo de emergencia intocable y destinar una porción medida a activos de mayor rendimiento según su tolerancia al riesgo. La diversificación deja de ser un eslogan y vuelve a ser un paraguas. Quienes invierten en metales preciosos deben comprender que el oro no sube solo porque la tasa baja. Sube cuando la tasa real, es decir, el rendimiento descontando inflación, cae o cuando la incertidumbre crece. Si la Fed baja con credibilidad y la inflación sigue cediendo, la tasa real puede no caer tanto. En ese caso, el oro se sostiene, pero no necesariamente explota. En cambio, si surge un shock que renueva miedo sistémico, el oro es el refugio que la historia siempre consulta. Mercados emergentes observarán con una mezcla de alivio y cautela. Un dólar algo más débil y un precio del dinero menos asfixiante en los Estados Unidos suelen favorecer flujos hacia activos de mayor riesgo. Pero cada país carga su propio expediente. Quien tenga déficit grande, instituciones frágiles o elecciones con ruido, no recibirá el mismo trato que quien ordenó su casa. La marea no compensa barcos con grietas. Educación financiera para hogares. Este es el momento para entender la diferencia entre tasa fija y tasa variable, entre deuda buena y deuda mala, entre comprar flujo y comprar humo. Deuda buena es la que financia un activo productivo que genera ingresos futuros superiores al costo. Deuda mala es la que compra consumo que se esfuma en días y deja cicatriz durante años. En tiempos de crédito más barato, la tentación acecha. No te conviertas en su presa. El empleo del futuro cercano pedirá habilidades transferibles. Capacidad de análisis de datos básicos, manejo de herramientas digitales, comunicación clara, aprendizaje continuo. Si se enfría la creación de puestos en sectores tradicionales, quienes puedan moverse a áreas con demanda sostendrán ingresos. El Banco Central puede bajar la tasa. Nadie puede bajar la necesidad de aprender. Ahora, un plano táctico para casas y empresas en 4 pasos, todos con números escritos en palabras para que formen parte de tus hábitos y no de una planilla olvidada. Primer paso, diagnóstico. Lista de deudas con tasa, plazo y costo total. Segundo paso, priorización. Ataque a la deuda más cara primero, sin descuidar pagos mínimos del resto. Tercer paso, refinanciación inteligente. Cambie alto por bajo cuando el horizonte lo justifique y cuando los costos de cierre no devoren el beneficio. Cuarto paso, fondo de emergencia.
al menos el equivalente a varios meses de gastos fijos en instrumentos líquidos y seguros. Nada de aventuras con el salvavidas. Empresas medianas, su manual incluye 5 capítulos. Tesorería, compras, ventas, talento y estrategia. Tesorería debe actualizar proyecciones con nuevas tasas. Compras debe renegociar plazos con proveedores. Ventas debe usar la mejora del crédito como argumento para cerrar más contratos. Talento debe proteger a su gente clave en un mercado que puede volverse volátil. Estrategia debe decidir en qué iniciativas apostar ahora que el costo de capital baja. Si cada capítulo mueve solo 1 centímetro, la empresa entera avanza 1 metro. Gobiernos locales y estatales, su oportunidad es limpiar cuellos de botella. Licencias más rápidas, ventanillas digitales, reglas claras para desarrollos habitacionales, transporte y energía. Cuando el capital se abarata, los proyectos se empujan. No permitan que la burocracia robe lo que la tasa concedió. Sector salud y educación, 2 motores anticíclicos por excelencia. Con menor costo financiero, hospitales y universidades pueden modernizar equipamiento y ampliar cobertura. Invertir en prevención, en salud primaria y en educación técnica ofrece retornos que no caben en una hoja de balance trimestral. Una sociedad con mejor capital humano amortigua cualquier bache.